Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a responder a la pregunta de qué ordenador o qué PC necesito para programar. Obviamente es algo que va a depender mucho del lenguaje que utilices, pero vamos a intentar hacer una distinción entre lenguaje y plataforma y lo vamos a dividir en sistema operativo, desarrollo web, backend y aplicaciones móviles. Al final os daré un par de consejos que son muy útiles, ¿de acuerdo? Vamos con el sistema operativo. Aquí vamos a hablar de necesidad y de obligación. Si hablamos de necesidad, por ejemplo, si trabajas con el ecosistema de Apple, desarrollas aplicaciones móviles, por poner un ejemplo para Apple, pues sí o sí necesitas un Mac. ¿Cuál es el modelo mínimo que yo te recomendaría? Pues personalmente yo te recomendaría como mínimo un MacBook Pro de 13 pulgadas o un Mac Mini con el chip M1. No te aconsejo el MacBook Air también con chip M1 porque no tiene ventilación activa y dependiendo de la carga de trabajo pues el rendimiento se puede afectar o no, ¿de acuerdo? Puedes partir del modelo de 8 GB porque en las reviews que se han visto en internet parece ser que estos nuevos ordenadores de Apple hacen un uso mejor de la memoria RAM y podrías partir de los 8 GB de RAM, aunque siempre es recomendable obviamente 16. En cuanto al disco, pues estos ordenadores traen disco SSD, no vas a tener problemas, son súper rápidos, lo que tal vez sí yo partiría de 512 GB. 256 a día de hoy me parece muy poco y a la larga, a futuro no largo plazo, sino a corto o medio plazo puede ser que dependiendo de en qué trabajes te quedes sin espacio, ¿de acuerdo? Hablemos ahora de preferencia en cuanto a sistema operativo. Obviamente esto es cuestión de gustos, te gusta más macOS, te gusta más Windows, te gusta más Linux, pues si te gusta más el sistema operativo de Apple, pues sí o sí tienes que irte por una de las máquinas que acabamos de comentar. Si te gusta más Linux o Windows, pues puedes comprar un PC de marca o genérico. Las características ahora las veremos en función del lenguaje. Vamos a hablar ahora de desarrollo web. Aquí vamos a ver que tenemos desarrollo del frontend y del backend. Más o menos vas a necesitar los mismos recursos salvo algunas excepciones, ¿vale? Que las vamos a comentar ahora después. De partida, igualmente yo partiría con 8 GB de RAM y 512 GB de disco SSD. Me voy a cansar de repetirlo, pero a día de hoy es inviable trabajar con un disco mecánico, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las excepciones? Si tienes que virtualizar, si tienes que levantar máquinas virtuales o tienes que levantar contenedores de Docker, no te vayas a por 8 GB de RAM porque se te van a quedar cortos. Vete a por 16 GB de RAM sí o sí, ¿vale? Vamos a hablar ahora del backend. Aquí quiero diferenciar entre Java y el resto de lenguajes. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, si trabajas en Java muy probablemente tendrás que levantar un Tomcat o similares. Y además el IDE de turno, que puede ser Eclipse, que puede ser IntelliJ, NetBeans, te va a consumir mucha memoria, ¿vale? Entonces sí o sí vamos a partir de 16 GB de RAM si trabajas con Java y obviamente los 512 de disco SSD que hemos hablado, disco SSD o NVMe, los que sea, pero de SSD para arriba, ¿de acuerdo? Ya no disco mecánico en ningún caso, ojo. Si trabajas con otros lenguajes de backend como pueda ser pues Node o Python o el que sea, puedes partir de los 8 GB, pero recuerda siempre que no tengas que virtualizar. Si tienes que virtualizar o tienes que levantar contenedor de Docker, mínimo 16 GB de RAM. Vamos con el tema de las aplicaciones móviles. En cuanto a aplicaciones móviles tenemos dos grandes ramas, una que es Android y la otra que es iOS. Si trabajas con iOS, lo que hemos comentado al principio, exactamente igual, solo con una observación. Tal vez yo no partiría de los 8 GB de RAM, sino de los 16. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cuando estás desarrollando aplicaciones móviles, muy probablemente, casi seguro, tendrás que levantar el emulador de iOS. Y ahí te van a hacer falta un poquito más de 8 GB, el entorno de desarrollo, los típicos navegadores que tenemos abiertos con 20.000 pestañas, más el emulador. Vas a necesitar muy probablemente los 16 GB, que puedes hacerlo con 8, seguro, pero sabes que el disco va a empezar a paginar y vas a cortar la vida de la máquina, la vida del disco, ¿vale? Si trabajas del lado de Android, aquí sí los 8 GB no son una opción,
16 GB. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo que hemos comentado antes. En primer lugar, por el emulador, ¿de acuerdo? Aunque puedes debuguear o ejecutar tus aplicaciones a través de cable en tu teléfono, pero siempre es recomendable arrancar el emulador porque puedes ejecutar varias versiones de Android o puedes probarlo en distintos teléfonos, ¿vale? Emulados, obviamente. Y segundo, igualmente por el IDE. IntelliJ, en mi experiencia, consume muchos recursos. Entonces, si a eso le sumas el Spotify de turno, o como hemos hablado, un navegador con 20.000 pestañas, Stack Overflow, etcétera, etcétera, necesitas de partida los 16 GB de RAM. Continuamos, mínimo 512 de SSD, ¿vale? Fijaos que el disco, lo hemos hablado, para todos los casos el mismo. La memoria RAM es la que puedes partir de un poquito menos, 8 o lo ideal 16. También en el mundo de PC hay configuraciones de equipos preensamblados que vienen con 12, perfectamente válido. Más de 8, ¿de acuerdo? Entonces, ¿puedo trabajar con 12 GB en PC desarrollando aplicaciones móviles de Android? Sí. ¿Puedo virtualizar en un entorno que yo desarrolle en backend, puedo virtualizar con 12 GB? Sí, más de 8, 12 o 16, ¿de acuerdo? Por último, vamos a hablar del procesador. No lo he nombrado en cada uno de los puntos porque va a ser el mismo para todos, ¿vale? A mí de partida pienso que tienes que salir con un Intel Core i5 mínimo de 10ª generación en adelante o un Ryzen 3000 en adelante. Como mínimo yo te aconsejo 6 núcleos, da igual que sea 6 núcleos 6 hilos, 6 núcleos 12 hilos como mínimo, 6 hilos de ejecución, es lo mínimo que yo te aconsejo. Obviamente lo ideal son 8 núcleos y obviamente mucho mejor 16, 8 núcleos, 16 hilos, obviamente lo ideal. Bien, eso en cuanto a los procesadores. Y por último te voy a dar un consejo que me parece súper útil y más para nosotros que pasamos tanto tiempo delante del PC. Trabaja con una pantalla de mínimo 14 pulgadas. ¿Por qué? Porque es el tamaño que yo considero mínimo para que puedas tener todos los elementos que necesitas en pantalla. Tú imagínate el IDE de Android en una pantalla de menos de 14 pulgadas. Imagínate la barra lateral izquierda con los archivos del proyecto, la de abajo con el debugueador o la consola y el espacio que te queda para el editor de código. Es muy pequeño y eso va a hacer que adoptes postura de que te acerques o te encorves un poquito más de lo habitual al ordenador. Entonces, para mi opinión, lo más cómodo es de 14 pulgadas para arriba. ¿Que se puede con menos? Se puede, obviamente, pero para mí lo ideal es de 14 en adelante. Y el segundo consejo que te quiero dar es: utiliza, si puedes, un monitor externo, ¿vale? Esto es de una ayuda tremenda, al menos para mí. Yo suelo tener un monitor grande al frente, nada de tener un monitor a un lado y otro monitor a otro. ¿Por qué? Porque al final siempre voy a estar de lado, ladeado, o para un lado o para otro, y al final pues te va a doler un poco la espalda, el cuerpo, el cuello, lo que sea. Entonces tu monitor principal, el grande, en el que tú trabajes, al frente, y el de consulta, que puede ser más pequeño o igual o como tú quieras, a un lado o a otro. ¿De acuerdo? Entonces yo mi entorno de desarrollo lo tengo al frente, estoy siempre trabajando al frente, y a la derecha o a la izquierda, en mi caso a la derecha, tengo mi monitor de consulta donde suelo tener un documento de requerimiento, donde suelo tener el correo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues espero haber respondido a la pregunta de qué ordenador comprar para programar. Si no es así, pues déjame en la caja de comentarios a qué te dedicas y te podré ayudar aconsejándote el mínimo, ¿vale?, que yo te recomendaría para que puedas trabajar. Pues nada más, espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.